Tenemos que analizar la tensión entre los gobiernos de Guatemala y Colombia, que nació, como le informamos, después de que el Ministerio Público de Guatemala ordenó la captura de personas presuntamente vinculadas al caso de corrupción de la constructora Odebrecht y los señalamientos hechos contra Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa de Colombia, pero ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Él, por cierto, no ha sido el único miembro señalado por la FECI de Guatemala, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Señalamientos que el exministro o el excomisionado, mejor dicho, rechaza, y tiene ya Velásquez el respaldo del presidente Gustavo Petro. Hace unas horas, Petro y su homólogo Alejandro Yamatei se hicieron de palabras en declaraciones vertidas a medios, y desde Davos esto dijo hace unas horas también el presidente de Colombia. Nuestro ministro de Defensa se respeta y el presidente se respeta. Nosotros no vamos a rodear la soberanía nacional ante una acción corrupta. Provenga de quien provenga, y se saben ya los nombres exactos, etcétera. Lo que están es vengándose de una acción que iba contra la impunidad tomada por Naciones Unidas, no por el gobierno de Colombia, pero con un ciudadano colombiano al frente que merece todo el respeto por su accionar. Esas venganzas de politiqueros y de corruptos nosotros no las vamos a aceptar, más cuando intentan vulnerar la soberanía nacional. Por eso le digo que estos dos presidentes se han hecho de palabras. Queremos analizar esta situación con la perspectiva del embajador Stephen McFarland, diplomático jubilado del Departamento de Estado. Él se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Guatemala entre los años 2008 y 2011. Gracias, primero que nada, por la oportunidad de su perspectiva. ¿Hay razones, en su opinión, en su percepción, para tomar como buenos los señalamientos que está haciendo la FECI de Guatemala contra el hoy ministro Iván Velásquez? Muy buenas tardes. No hay ninguna razón para darle mayor importancia a esas acusaciones. Realmente que la FECI de Guatemala acuse a Iván Velásquez es casi como si Rusia acusara al ministro de Defensa de Ucrania de crímenes de guerra. El titular de la FECI está en la lista Engels de los Estados Unidos, tiene su visa cancelada porque Estados Unidos considera que tiene vínculos con la corrupción. Y por otro lado, Iván Velásquez, lo conozco, es una de las personas más honestas y más probas que he conocido. Y lo que pasa es que él, a través de sus acciones, ha hecho muy claro que nadie está por encima de la ley y que no hay excepciones para los políticos y para los poderosos. Y por eso hay gente que lo teme y que lo odia. Es decir, que el objetivo de la FECI en su interpretación es, digamos, en respuesta, en represalia al trabajo de Velásquez como comisionado de la CICIG. En general, sí, ese es el contexto, pero en particular yo creo que hay algo aún más avesado, que es bajo el liderazgo de la anterior fiscal general del Maldana y el liderazgo de la CICIG de Iván Velásquez, sí hubo una investigación que avanzó bastante en el tema de Odebrecht en Guatemala. Esas personas que tienen su peso económico y su peso político alegan su inocencia, y la acusación contra Velásquez, contra los otros operadores de justicia, los exfiscales de la FECI, contra el abogado Juan Pablo Carrasco, jefe de la Cámara Americana de Comercio, todo eso me parece, ellos los acusan no de haber se beneficiado de la corrupción de Odebrecht, sino de haber facilitado el ofrecimiento de información desde Brasil
para perseguir a los imputados en Guatemala. Entonces, yo creo que lo que motiva más que nada es tratar de desvirtuar los casos pendientes en Guatemala de Odebrecht. Y, por supuesto, eso supondría atacar a Velázquez. Perdón, embajador, sí, lo interrumpí. ¿Eso supondría entonces que esta decisión de estos anuncios desde la FECI no saldrían solo por decisión de las fiscalías? No creo. Yo creo que Estados Unidos tiene claro que ya no hay una fiscalía, ya no hay una FECI independiente, tampoco hay un ministerio público independiente en Guatemala. Esas son decisiones del Ejecutivo y de otros círculos. Ahora, estamos ante una situación que supone, en la interpretación que usted nos hace, del uso político de la justicia, y estamos viendo situaciones similares, señalamientos similares de casos que están ocurriendo en Argentina, en México, por citarle algunos ejemplos. ¿Qué opinión entonces le merece en este momento, en el contexto latinoamericano, este caso, esta diferencia entre estos dos presidentes por estos señalamientos contra el hoy ministro de Defensa de Colombia? Yo creo que en todas las Américas, y ahí incluyo a los Estados Unidos también, ha habido un creciente reto, un creciente peligro de la politización de la justicia. Y creo que pasa algo aún más nefasto, que es el intento de desvirtuar el ideal de una justicia independiente. Y entonces para que los ciudadanos de a pie saquen la conclusión que, bueno, la justicia simplemente depende de quién esté en el poder y cuánto poder tenga. Eso me parece que va en contra de todos los principios de justicia y de la democracia. ¿Qué debería estar haciendo Estados Unidos? ¿Qué debería estar haciendo la comunidad internacional si este es otro capítulo más en una larga historia de denuncias y también de exilio de miembros, de elementos del sistema de justicia de Guatemala perseguidos justamente por los hoy titulares del FECI y la propia fiscal señalada por Estados Unidos también? Creo que Estados Unidos debería aumentar sus esfuerzos por apoyar a los operadores de justicia en Guatemala y en toda la región. Creo que debería, no estoy diciendo que Colombia ni Iván Velázquez lo necesiten, pero debería ofrecer su apoyo en este tema entre la FECI y Velázquez. Y debería, en general, recordar que si bien hay retos muy importantes en otras partes del mundo, el hemisferio occidental no está tan tranquilo y merece una mayor atención positiva de Estados Unidos. Qué importante, qué oportuno su reflexión. Con esto cerramos, embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, hoy desde Tegucigalpa. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted y a todos sus televidentes.